peruano, y vive ahí unas circunstancias de lo que es la soledad. Cuando uno llega a un sitio donde no conoce a nadie y tiene que buscarse la vida, pues puede ser un poco incómodo, pero también puede ser un buen momento, un momento propicio para reflexionar. Yo llegué a Canarias prácticamente en diciembre, y los amigos que me iban a atender por circunstancias tuvieron que viajar. Entonces hablé por teléfono con mi casa, pero entonces mi madre me decía, yo era muy chaval, tenía 26 años, me decía, pero vas a pasar la Navidad con alguien. Y como yo me había quedado cuidando el canario de mis amigos, le dije, sí, como un canario. Entonces ella pensaba que era uno de las Islas Canarias. Dije, menos mal. Pero él se va a dormir temprano. Bueno, mejor. Entonces, era para no mentirle de todo, ¿no? Entonces, esta novela lo que cuenta un poco es como el diario de un inmigrante, ¿no? De un inmigrante en esa época, que es la historia de este peruano que conoce a otra gente que también está un poco fuera de las circunstancias, ¿no? Hay un profesor que sigue dando clases particulares porque su jubilación probablemente no le alcanza y vive solo, como le puede ocurrir a mucha gente mayor, que yo conocía a ese señor. Hay el típico escritor de provincias, de que en todas las ciudades hay algún escritor que es como la vieja gloria de la literatura local, ¿no? Hay mucho whisky, porque Canarias es un sitio, como seguramente saben ustedes, era siempre puerto libre, no hay impuestos, el whisky era muy barato. De hecho, la bandera de Canarias es exactamente igual que el escocés. Ahí me aficioné muchísimo al whisky, muy bien. Y era un poco eso, contar la vida del exilio, la vida cotidiana, las pequeñas cosas que resultan tan importantes cuando uno está solo y las mira y las sobredimensiona o las retiene y reflexiona acerca de ellas, ¿no? Era una cosa que no tenía nada de político, aunque en el fondo siempre hay un problema allí, ¿no? Y fue una novela que no es que me costara técnicamente hablando, porque eso es, uno tiene que enfrentar los problemas de una novela, sino que era como exorcizar algo. Las novelas para los escritores suelen ser un poco terapia también, ¿no? Es una manera de hacerlo así. Es una novela que les va a llamar la atención en todo caso, porque creo, como lector, que tus primeras 3 novelas, tu trilogía política, es de alguna manera deudora del boom, de la búsqueda de la novela total, del juego con el tiempo y con el espacio, ¿no es cierto? Mientras que esta novela, que es una novela que recomiendo con entusiasmo, es una novela escrita, como decía Jorge, usando el formato del diario íntimo. Esa intimidad está muy bien lograda, porque realmente se siente lo que Jorge acaba de describir, el golpe de la soledad, de aquel que llega a un lugar donde conoce a muy poca gente. El personaje, que carece de nombre, el personaje tiene además un trabajo de lo más insípido, rutinario, aburrido, que es cuidar un lugar de tragaperras, ¿no? Y al lugar de tragaperras llegan individuos, seres tan o mucho más marginales que él en las Islas Canarias, ¿no? Y luego de eso, pues como dice Jorge, el personaje se va a matar su soledad, ha dejado a su novia canaria hace poco, y se va a los bares de Tenerife y comparte su soledad con otros seres marginales. Jorge mencionó el personaje del profesor, y que es un profesor que tiene unas viejas cicatrices de la Guerra Civil Española, pero que da clases de matemáticas en los bares. Hay otro personaje que me parece muy bien logrado, Jorge, que es un músico uruguayo, un músico de jazz, que espera ser milagrosamente descubierto por algún empresario para volverse famoso,
pero toca en unos bares sin ninguna trascendencia, digamos, ¿no? Sí, bueno, personajes que a mí me parecían en ese momento, me siguen pareciendo interesantes. Yo bueno, un escritor nunca relee porque hemos corregido mucho, pero cuando hablan de esa novela siento una cierta nostalgia de Canarias y también de las cosas que viví, que no son exactamente las que vive en el personaje. Una de las cosas más divertidas y malvadas que puede hacer uno como novelista es hacerle creer al lector que es el personaje. Que es decir, la gente dice, bueno, esto tú lo viviste, es que no, eso no lo he vivido, pero tiene que parecer, si está contado en primera persona, que tú lo has vivido. Esa es un poco la trampa, el truco, si quieren, la prestidigitación que se hace con las novelas. Y lo que pasa es que yo conocí a una persona que trabajaba en estas como casinos, ¿no? De máquinas donde se meten monedas. Y me decía yo, era un amigo que era filólogo, me decía, he terminado aquí cuidando a los ludópatas. Entonces yo pasaba por ahí de vez en cuando y conversaba con él, y de pronto me decía, ahí llegan mis ludópatas. Ya los había asumido como si fueran suyos, ¿no? Los ludópatas. Y me pareció muy interesante porque además me contó una cosa terrible, que cuando le hicieron la entrevista de trabajo le dijeron que, no sé cómo era, que estaba prohibido leer en horas no hacía nada más y no podía leer. Y yo ponía en la novela que creo que lo que le molestaba al tío realmente era que se leyera, no en horas de trabajo, sino que se leyera. Era un tipo reacio, impermeable a todo lo que fuera cultura o belleza, y no podía soportar que este amigo leyera, me parecía casi una ofensa. Pero esas cosas se ven cuando uno vive. Yo he tenido mucha suerte como migrante porque, para empezar, no tenía familia ni gente a quien tuviera que enviarle dinero. Al contrario, al principio madre me mandaba cheques que yo hidalgamente devolvía, hasta que las cosas fueron muy mal y coincidió con que ya no llegaban los cheques. Entonces no tenía como decir, acepto a regañadientes tu ayuda. Pero cuando uno vive esas cosas, se da cuenta de que las sociedades tienen capas muy frágiles y que cuando estamos por encima de ellas casi no las vemos. Y no me refiero solo a la dificultad económica que pueden pasar las personas, sino a lo que es la soledad realmente, ¿no? No la soledad como una especie de artefacto de la melancolía, no, sino de verdad. Lo duro que puede ser en algún momento decir, mi conversación hoy en día se ha resumido en decir, ¿me pone un café? Sí, ¿con leche? No, gracias. ¿No? Digamos que esas son las cosas que a mí más me interesaban en la novela, y evidentemente se alejan de las novelas esas, digamos, más ambiciosas en cuanto a lo formal. La próxima novela, ¿no? La que publicas en 2012, Un asunto sentimental, también, o sea, supone un viraje un poco en cuanto a la temática anterior, pero aún así sí que tiene una carga política, porque, o sea, no solamente es una obra donde, como el título sugiere, un asunto sentimental, donde hay amor, ¿verdad? También es una novela de viajes, o sea, los narradores recorren 12 ciudades por todo el mundo, pero también está el tema del terrorismo global ahora. O sea, sí te enfocas mucho en el terrorismo peruano, o sea, el caso peruano, también colombiano, pero también ahora el islamista, ¿no? Y tienes una escena fuertísima, una escena que me encanta, pero o sea, cuando representas el atentado de Madrid del 11M. ¿Podrías contarnos también un poco el proceso creativo de Un asunto sentimental? Sí, esta es una novela, como dice Gabriel, yo suelo cambiar mucho de registro, por eso les decía al principio que nunca me he considerado un escritor de novela política. Otra cosa es que las 3 primeras lo sean. Siempre les decía a los que ya espérense, no voy a acabar solo con estas 3 novelas, déjenme que vean que no solo me interesa la política, que me interesa mucho. Esta novela, yo quería escribir un libro de viajes. Yo tengo un buen amigo escritor que se llama Javier Reverte,
que escribe de viajes y que es fabuloso. Y entonces yo quería escribir de viajes porque yo viajo mucho por trabajo, por charlas, por cosas así, pero cuando empecé a escribir el libro de viajes sentía que me faltaba algo, y al mismo tiempo quería escribir una historia de amor. El amor es muy difícil de contar literariamente, es todo un desafío, porque como a nadie se le escapa, el amor tiene un componente cursi. Si no lo tiene, no es. Serían dos ordenadores intercambiando posiciones de memoria, ¿no es cierto? Tiene una cosa así. Pero llevarlo a la literatura puede resultar difícil, porque esa cursilería innata y propia del sentimiento, que no es todo, pero es parte, se convierte en algo excesivamente azucarado. Entonces, para mí era un reto técnico contar una novela de amor. Y como también quería escribir el libro de viajes, pues esas dos historias se fueron relacionando entre sí, y empecé a escribir la historia. Dije, voy a escribir una historia que ocurra en ciudades que yo conozco mejor que otras, en las que haya estado por lo menos 3 veces, y que tenga alguna relación así, ¿no? Entonces empieza en una ciudad que es mi ciudad favorita, que es Venecia. Se va a Damasco, donde estuve yo unas temporadas, me invitaron a unas charlas. Va a Estambul, va a Nueva York, donde tengo grandes amigos. Va al Cusco, va a Ginebra, que es una ciudad que me gusta muchísimo, también es una ciudad preciosa, pequeña, carísima, donde yo suelo dar unos talleres de literatura. Me gustan mucho esos suizos. Ellos, los ginebrinos, dicen que son como los hippies de los suizos, ¿no? Son como los más liberales, y qué sé yo, gente muy simpática. Ocurre también en Lima, y es la historia de un señor que se encuentra con un amigo en Venecia, con otro escritor, y este le dice que ha ido a Venecia a recuperar a su amor, una chica. Entonces estos dos se toman las copas, en fin, y a la mañana siguiente el protagonista que narra este encuentro descubre que ha pasado una noche demasiado intimista con este señor, que le ha contado muchas cosas. Ya no lo ve más, y cuando regresa a España comenta con unos amigos conocidos, y dice, me ha dicho este señor Cremades que ha ido a Venecia para reconciliarse con su novia, y le dicen, no, así no es, yo te voy a contar cómo es de verdad la historia. Y luego conoce a otros que le dicen que va, si eso no fue así, eso fue de esta manera. Y entonces, mientras tanto, él va siguiendo a la chica que le gusta desde Damasco por todas las ciudades, de tal forma que yo hablo un poco de las ciudades, pero hablo un poco del amor, de lo evanescente que puede ser el amor, de lo mucho que puede significar, ¿no? Yo me divertí mucho escribiendo la novela, porque estaba escribiendo en ese momento una que me tomaba mucho tiempo, ¿no? Que es el mismo al convento. Y ahora también, o sea, te divertiste mucho porque, o sea, en la novela incluyes a tus amigos, o sea, salen todos, ¿verdad? Ahí tenemos una foto de Alex Lima, que está acá con nosotros, que además es un personaje divertido ahí en la novela, ¿verdad? Pues sí, eso fue muy grato. Yo soy una persona que, bueno, supongo como todos, cuida y quiere mucho a sus amigos, que me parece que siempre es una cosa valiosísima en la vida, tener amigos, ¿no? En el mundo de la literatura normalmente suelen decir que los escritores son muy egoístas y qué sé yo y tal. Yo solo he conocido buenas personas. Es cierto que existen los escritores también que son solo ellos y su tema, ¿no? Esos escritores que le hablan a uno de lo que están escribiendo, de lo que van a escribir, de lo que van a hacer, y cuando nos ven aburridos preguntan, bueno, háblame de ti, ¿qué opinas de mi última novela? Vamos así. Pero bueno, en el mundo de la literatura que yo conozco, pues tengo muchos amigos, y no sé en qué momento decidí que apareciera uno con su propio nombre, y luego empezaron a aparecer otros en cada ciudad de la novela, ¿no? Y al final la gran mayoría de los personajes son amigos míos que aparecen con sus propios nombres, en circunstancias que hemos vivido u otras que no, que han sido inventadas. Lo divertido del asunto es que a muchos les gustó aparecer en la novela,
Los que no aparecieron se sentían mal porque dijeron no aparezco, quieren que escriba la segunda parte con ellos. Les he dicho que son Estamos esperando a la... Están esperando que aparezca. San Antonio, o sea... Cualquier día ocurre. Pero lo fantástico de esto, realmente, de la ficción, es que este escritor, que se llama Jorge Benavides, y que tiene sus amigos que se llaman como los amigos de Jorge Benavides, es un personaje de ficción, es absolutamente un personaje de ficción. Pero los amigos que aparecen en la novela entienden que lo que yo cuento es mentira respecto a lo suyo, pero luego me preguntan, ¿eso que cuentas de fulanito es cierto? Pues es igual que lo tuyo, es mentira. Y es una cosa fantástica porque lo que demuestra es el absoluto poder de persuasión que tienen las ficciones, que a menudo no sabemos dónde está la línea que separa la ficción de la realidad, que es un territorio movible, como el agua que llega a la arena y se va y vuelve y lo inunda con sus fantasías. Y esa es en el fondo una de las cosas que más me interesa de la novela, superado el afán de contar la historia de amor y la historia de viajes. Los viajes al fin y al cabo son una manera de amar también. Estaba el recurso y la cuestión técnica de decir, esto es ficción, pero tú has querido que es verdad. Bueno, y acabas de mencionar también esto de esa novela que estabas escribiendo, que te costó mucho, ¿verdad? ¿Por qué te costó tanto y de qué va esa novela? Parecemos malabaristas. Los trileros. Bueno, estaba escribiendo una novela que se llama El enigma del convento, que ocurre en un convento que hay en mi ciudad natal, Arequipa, que es el convento de Santa Catalina, que más que un edificio es una pequeña ciudadela. Uno entra allí y entra a otra época, entra a un pequeño pueblo español del siglo XVII, no sé. Y yo estaba con mi mujer, con Eva, estábamos en Arequipa para que ella conociera, y fuimos a hacer el consabido tour por el convento. Como saben ustedes, supongo que lo que menos visita alguien de San Antonio es el agua. O sea, esas cosas son para llevar a los amigos cuando vienen. Pues el convento de Santa Catalina, con toda su belleza y sus cosas, es igual para los arequipeños. Pero cuando estábamos haciendo el paseo con una guía, nos estaba contando historias, y en un momento, yo estaba distraidísimo, ¿verdad? En un momento dijo, es que aquí llegaron a vivir cerca de 800 mujeres, entre monjas, donadas, esclavas, sirvientas, etcétera, etcétera, y había grandes problemas, e incluso decidieron una vez unas monjas envenenar a la madre superior. Ya saben ustedes cómo son las monjitas cuando se enfadan. Entonces, me pareció fenomenal. Dije, esta es una historia que se puede contar. O sea, es una historia policíaca en un convento, no había nada. Yo ya quería coger el vuelo de regreso a Madrid, sentarme a escribir, pensé en esa historia, ¿no? Y no sé si hay la imagen del... Sí, ven, es como una ciudad, es un pueblito. Entonces estaba inventándome la trama, que era una trama un poco difícil. A mí me gustan las novelas de aventuras, y entonces tenía que haber una serie de códigos y documentos escondidos y cosas de esas, ¿no? Así que me costaba mucho porque primero tenía que documentarme de la época. Y pasé 2 años en la Biblioteca Nacional, solo leyendo del convento, del Madrid de esos años. Y al final esa historia terminó siendo sobre todo la historia de la época de la independencia en Hispanoamérica. Es decir, de cómo los hispanoamericanos de ese entonces se sentían entre dos aguas, se sentían realmente que eran descendientes de españoles y por lo tanto españoles, y por otro lado se sentían también americanos y querían la independencia, pero no todos, ni de la misma manera, ni al mismo tiempo. Son procesos dolorosísimos de ruptura, ¿no? Y que ocurrió así. Esa fue la independencia de Hispanoamérica. No era como nos quieren hacer creer, como si hubiésemos echado a unos marines que han llegado. No, no. Llevábamos 300 años siendo españoles. No, los países eran completamente nuevos, era una nueva idea, pero no todos sentían lo mismo. Bueno, en esta novela, Jorge, y ahí está la imagen, hay un personaje que es fundamental que me gustaría que comentaras, que es Goyeneche, ¿no es cierto? Este señor aquí a la derecha.
de alguna manera, estamos en la época de Fernando VII, ¿no es cierto? Y Goyeneche, bueno, te cedo la palabra para que tú lo cuentes. Goyeneche es perfectamente un ejemplo de esa escisión que se veía. Goyeneche es un personaje que existió, es un personaje de una familia arequipeña, tradicional en ese entonces, de las familias preclaras de ese entonces, y él viajó de Arequipa, de su Arequipa natal, a España a los 12 años para hacer su carrera militar y para encargarse de unos negocios que tenían los familiares allí. Andando el tiempo, él pelea con España cuando es ocupada por las tropas napoleónicas, ¿no? O sea, como ustedes saben, a Fernando VII, digamos, entra Francia, ocupa España y pone un rey, que es el hermano de Napoleón, y los españoles se resisten y se repliegan y crean juntas por todo el territorio para defender al país. Pero además se les están independizando los americanos, y Napoleón manda el encargo de que salga un barco hacia América para decir que llegue a América y diga, ya no son españoles, ahora son franceses. Y entonces lo comisionan al general Goyeneche, que tendría 30 y tantos años en ese entonces, a ir y llegar antes y decir que vienen los franchutes y seguimos siendo españoles. Y este americano, este arequipeño, este peruano, llega a América, desde España, donde había estado estudiando, desde militar, con el cargo de ministro plenipotenciario, es decir, es el representante del rey, con capacidad para destituir virreyes, que es lo que hace, ¿no? Va sofocando las rebeliones. Pero imagínense, es alguien nacido en América que por primera vez regresa a su tierra y regresa con el encargo de la monarquía. Arequipa es una ciudad dividida entre monárquicos e independentistas, como en muchas épocas. Así que es el perfecto ejemplo como personaje bisagra de lo que significa sentirse de un sitio y sentirse de otro al mismo tiempo y sentirse roto por las circunstancias, ¿no? Eso es una cosa en la que uno debería reflexionar, y por desgracia en España esa reflexión tenemos que hacerla ahora con lo que nos está ocurriendo con el independentismo catalán, ¿no? Es también una ruptura y una decisión dolorosísima para España, ¿no? A mí me parece que esta novela, además, cuando revisamos ya toda tu obra literaria, que es vasta y es estupenda y que recomiendo, por supuesto, con mucho entusiasmo, esta novela es fundamental porque subraya, creo, un asunto recurrente en tu ficción, que es, de alguna manera, la de trazar puentes, primero entre las Islas Canarias y el Perú, en el caso de la paz de los vencidos, pero ahora tomando como base un hecho histórico, que es la independencia del Perú, de la corona española, ¿no es cierto? En todo caso, a lo que voy es que en esta novela y en novelas futuras también, novelas posteriores, vas a explorar nuevamente, digamos, la realidad de un sujeto que vive, por decirlo de alguna manera, a ambos lados del Atlántico, ¿no es verdad? Ese se ha vuelto ya un asunto digno de ser explorado con más atención por parte de los críticos, creo yo. Bueno, yo supongo que eso es la circunstancia propia, ¿no? Yo no me gusta la frase romántica que dice yo soy un ciudadano del mundo, porque es un poco raro. Pero sí existe que uno va incorporando cariños y afectos a medida que vive en sitios. Entonces, yo cuando voy a Perú, voy a mi país. Cuando regreso a España, digo, por fin, nuevamente en mi país. Y cuando llego a Canarias, que es española, pero es una circunstancia particular, es como yo vivo en Madrid y los de Madrid son muy pocos los madrileños de allí, de siempre. Todos tienen su pueblo, todos los que viven en Madrid dicen, me voy a mi pueblo, y yo me voy al mío, que es Tenerife, ¿no? Entonces, tengo sitios, y por lo tanto estoy en muchos de ellos, con lo cual en mi ficción casi siempre brota eso, no es algo que busque, pero está, que es esa sensación, que no necesariamente es de desgarro, pero sí es una sensación de que uno es de esos sitios, de esos lugares.
Y yo me siento realmente cómodo con ello, pero sé que es difícil, porque me ha tocado vivir, como les decía hace un momento, lo que es la migración, y la veo, además, a diario, lo que ocurre en Europa, ¿no? Yo creo que eso es una cosa muy interesante de contar en esta época en que asistimos probablemente al mayor desplazamiento de gente que ha habido jamás en la historia de la humanidad, tanta gente yendo a buscar un futuro mejor. Es una cosa terriblemente grave que vivimos, ¿no? y que nos debería hacer pensar en abrir esas puertas y no cerrarlas. Hay un estudio de Julia Kristeva, un libro que se llama Extranjeros para nosotros mismos, ¿no? Es decir, y que examina de alguna manera este fenómeno migratorio que es parte del mundo actual. Ella afirma en ese libro que más o menos 60% de la población de alguna manera se ha ido a otra parte del mundo a vivir. Y a propósito de este tema, y a propósito de migrar, hay un personaje delicioso en tu siguiente novela, que se llama El asesinato de Laura Olivo, ¿no? Que es, bueno, en la novela se llama El Colorado Larrazábal. Sí. O Larrazábal, por favor. Es Larrazábal. Bueno, me interesaba este personaje, que es un ex policía peruano de raza negra, de nuestro barrio del puerto, del Callao, pero que su padre es vasco. Entonces él llega a España y reivindica que es vasco, que es peruano y que es negro, y lo reivindica. El único que admite esto es un personaje vasco. A mí me encanta esa idea de ese personaje que es un detective, ¿no? En realidad esta novela es una novela policíaca. Yo nunca había escrito novelas policíacas, y siempre que escribo una novela digo, ¿yo quién me manda a meterme con lo tranquilo que estaba yo leyendo y ahora tengo que inventarme una historia que no sé cómo voy a contar? Porque a mí me gustan las novelas policíacas, pero nunca había escrito una. Y este personaje, el Colorado Larrazábal, es un investigador en Madrid que se tiene que encargar de descubrir quién ha matado a la agente literaria. Los escritores, como saben, solemos tener agentes literarios, pero no son como en las películas. En las películas los agentes literarios llaman a los escritores. No, los escritores solemos llamar a los agentes literarios y nunca nos hacen caso. Entonces es una pequeña venganza al mundo de las agencias literarias, al mundo de la edición, porque Laura Oliva es una agente literaria muy malvada, muy dura, ya ha parecido muerta. Yo decía, pues, le dieron un golpe con una estatuilla de un premio. Entonces Larrazábal, que no viene del mundo de la literatura, porque ha sido policía, no ha sido lector, y hago el hincapié en esto, es decir, en el Perú, pues un policía no suele, en general, tener una gran cultura, no es así. Entonces Larrazábal tiene una novia que es una marroquí que vive en España, ¿no? Que se llama Fátima, y que es una gran lectora y que le va ayudando un poco a descubrir a través de la parte literaria lo que ocurre, ¿no? Cómo es el quién es quién. Entonces, pues esa es la idea del personaje, ¿no? Del Colorado Larrazábal, que ya mi editora me dice, tienes que hacer otra novela sobre él. Y solo un inciso, yo cuando escribí esta novela lo hice porque me encargaron en Lima, de un periódico, escribir una especie de cuento un poquito largo para regalarlo con el periódico, policial. Entonces me inventé a este personaje, y ese librito se llama El último caso del Colorado Larrazábal, porque era mi manera de conjurar el asunto, de volver a escribir sobre él. Y sin embargo, tiempo después se me apareció, lo citó en Madrid, y lo citó en el mundo de los escritores. Yo pensé que mi editora, mi agente me iba a tirar el libro por la cabeza, porque los agentes quedan fatal. Y me dijo, Jorge, es igualito, me has contado. Yo creo que esa que pones ahí es esta y tal. Pero además, en este libro, Jorge, amén de toda la historia del Colorado Larrazábal, hay un comentario sobre el Madrid actual. Quiero decir,
Has mencionado a Larrazábal vive en Lavapiés, ¿verdad? Que